y el mundo, con objetividad, entre tintos y papeles. Un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados. Marco Ávila Cartagena, doctor en jurisprudencia y periodista, derecho penal, administrativo, civil y más. Pone en conocimiento a sus clientes y amigos la nueva dirección del consultorio jurídico, ubicado en la calle Gran Colombia 829 y Luis Cordero, tercer piso, Altos de Artefacta. Teléfono 0993 17 68 39. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy gentiles. Hoy día tendré la presencia del doctor Felipe Torres Borja. No sé si estoy con imagen. Estamos con problema aquí en el internet. Si me avisa, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. No se le puede ver. Bueno, voy a tratar de entrar nuevamente. Felipe, buenas tardes. Un gusto. Felipe. Marco, buenas tardes. Un saludo muy especial para usted. Agradezco su invitación y un saludo especial para todos los radioescuchas. Aquí estoy presente para desarrollar este espacio para el cual nos hemos concertado. Sí, muchas gracias, Felipe. Estoy con un pequeño problema en la cámara, pero ya vamos a solventarlo. Decía que tú eres juez de la niñez, conferencista, en fin, abogado, y que estás viviendo la difícil situación que vive gran parte del pueblo ecuatoriano. La cifra de suicidios entre los niños ha crecido mucho. ¿A qué se debe? Tal vez la ruptura del hogar, en fin. Por favor, ¿cuál es tu opinión, Felipe? Yo creo que siempre he considerado que la educación es fundamental para que un pueblo sea libre, rompa las cadenas de la ignorancia y sobre todo cree las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo que les permita ser personas de bien, que conozcan sus derechos y a su vez respeten los derechos de los demás. Por ahí yo creo que va el asunto. Pienso que el Estado debe crear políticas que desarrollen justamente este espacio en los niños, niñas y adolescentes, que les garantice que no sean fáciles de vulnerabilidad. Ve usted, ya que ha hablado de violencia, cómo se les utiliza ahora a los adolescentes para el tema de los sicariatos. En la jerga de la delincuencia dicen que es mano inmediata, mano barata y que se les consigue por precios bien bajos. Entonces, ¿eso por qué? Porque prácticamente esos adolescentes, ¿no es cierto?, no han tenido una educación que les permita, ¿no?, de alguna forma crear la conciencia necesaria, ¿no es cierto?, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. O en su defecto, cuando a un adolescente se le pide que cumpla con una de estas labores, de alguna forma, ¿no es cierto?, dice, va a coger un dinero fácil. Lo que yo puedo coger inmediatamente, sí, es diferente de lo que tengo que trabajar o de lo que tengo que desarrollar en una semana, en un mes o quién sabe en 2 o 3 meses. Entonces sí creo que es importante el tema de la educación como uno de los derechos, de los varios derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes para evitar, pues, o para de alguna manera encaminarse por el sendero del bien o por el camino correcto. Decía yo que ha subido el número de suicidios en los últimos meses, especialmente en los adolescentes, por las difíciles condiciones de vida. Pero además de eso, tú acabas de señalar una situación, son presa fácil de los sicarios, por lo que le están entregando dinero fácil, entre comillas. Sí, así es, justamente. Este es un tema que hemos escuchado, ¿no es cierto? Acordémonos que el tema de niñez y adolescencia, de acuerdo a la Constitución de la República, tiene un tratamiento especial. Así dispone el artículo 175, dice, el sistema judicial en tema de niñez y adolescencia, sí, tiene un tratamiento diferente a la justicia ordinaria. Aquí no se establecen, pues, penas, aquí se establecen medidas socioeducativas que permitan a esos niños, niñas, a esos adolescentes reincorporarse a la sociedad.
Pero para ello, el administrador de justicia, ¿no es cierto?, tiene que verificar o ver muchos factores, entre ellos el examen biopsicosocial. ¿Y en qué consiste este tema? En verificar cómo fue el desarrollo de ese niño o de ese niño, ¿no es cierto?, de ese adolescente en ciertas etapas de su vida. Si a lo mejor tuvo acceso a la educación, si sus padres fueron migrantes, si su madre y su padre fueron personas que tuvieron problemas con la ley o personas que actuaron al margen de las buenas costumbres. Todo esto va a permitir, ¿no es cierto?, considerar el grado que tuvo ese adolescente en su desarrollo, ¿no es cierto?, a lo largo de su desarrollo, si era positivo, negativo, y qué factores influyeron para que haya cometido tal o cual acto. Este tipo de investigación que realiza es para atenuar a lo mejor los años de aislamiento o el tiempo de reeducación, Felipe. Sí, aquí para que la colectividad entienda, hay que establecer lo siguiente. Los niños, niñas son inimputables. Niño, niña, toda persona entre 0 y 12 años de edad. Y adolescente, hombre o mujer, entre los 12 y 18 años. Por lo tanto, sí se les puede, pues, seguir un juicio justo y objetivo a los adolescentes. Pero a diferencia de la justicia ordinaria, a los adolescentes lo que se les establece son medidas socioeducativas. Y esas medidas socioeducativas permiten, de alguna forma, reincorporarles a sus adolescentes. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un cambio permanente en diferentes espacios. Yo siempre digo, la adolescencia sufre cambios hormonales, sufre cambios físicos, sufre cambios espirituales, sufre cambios afectivos. Y está en proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo, si no tiene, ¿no es cierto?, ciertas personas que le motiven y le guíen, ¿sí?, a hacer las cosas bien, a limitar, a establecer ciertos límites en ciertos espacios, ¿no es cierto?, como decimos vulgarmente, se descarría. Y si eso no se le encausa bien a un adolescente, a un niño, a una niña, a un adolescente, va a terminar justamente en una cantidad de problemas. Para ello, en la legislación ecuatoriana, lo que busca, pues, es establecer medidas socioeducativas. Y esas medidas socioeducativas le van a permitir reincorporarse a la colectividad de una forma, ¿no es cierto?, razonable. ¿Estas medidas socioeducativas son solamente para el adolescente o pueden ser determinadas tal vez para la familia, madre, padre, hermanos, para que no se rompa el vínculo familiar? Y a lo mejor, si es que hay falta de cariño, entre comillas, dentro de la familia, ¿podría esto ayudar, Felipe? Muy bien su pregunta, Marco. Vea usted, las medidas socioeducativas no solo tienen que ser encausadas o encaminadas al adolescente. Acordemos que, viendo el grado de violentación de un derecho, se le tiene que amonestar, se le tiene que imponer ciertas reglas de conducta, orientación y apoyo psicosociofamiliar, servicio a la comunidad, ¿no es cierto? E incluso la más radical es la libertad asistida. Pero como usted, ¿no es cierto?, con la inquietud que la ha presentado, es muy bien traída. Esas medidas no solo pueden ser para el adolescente, muchas de las veces deben ser para el adolescente y su núcleo familiar. Esto es para solo la madre que vive con el adolescente o la madre y sus dos hermanos, que le permitan que el núcleo familiar se reencauce y se dé cuenta de todo ese problema en el que estuvo inmerso el adolescente. Sí, muchas de las veces hablemos que ese adolescente no vive con su familia por diferentes factores. Recordemos que la Constitución de la República establece diferentes tipos de familia. Ya no es solo esa familia conservadora, tradicional, padre, madre, hijos. Puede haber una familia, ¿no es cierto?, que se establece por el espacio biológico, pero también por el espacio afectivo. Un ejemplo, el padre y la madre migran a España por necesidad económica y el adolescente ya no puede quedarse con su familia porque son de la costa y vinieron a vivir en la sierra. Pero sin embargo, ese núcleo familiar tuvo una buena relación con los vecinos y los vecinos le dicen a los padres, ok, déjele con nosotros. Esa familia pasa a ser prácticamente la nueva familia de ese adolescente. Entonces, vea usted, sí, cuando se dispone esas medidas socioeducativas, puede ser a la familia biológica, si el adolescente vive con su padre, madre, con su madre, con su abuelita, con su tía y con sus hermanos, puede ser a esa familia, ¿no es cierto?, que por el espacio afectivo,
por el espacio filial, se fue desarrollando con el vecino, con la prima, con el tío, sí, o con las diferentes personas con las que convive. Interesante tu respuesta, Felipe, pero generalmente a los jóvenes ahora se les está utilizando para el sicariato, pero antes se le utilizaba para el microtráfico, quiero decir, para que vendan sustancias prohibidas en ciertos lugares, porque como tú dices, son inimputables. Esto aprovechan las mafias, esto aprovechan las personas que no tienen conocimiento del bien, Felipe. Sí, muchas de las veces siempre creo que la casuística nos hace ver las realidades. Yo tengo un caso emblemático a un niño de Esmeraldas, en donde se desarrolla el fútbol con profundidad, pues todos conocemos, ¿no es cierto?, que grandes cracks del fútbol ecuatoriano han nacido en esa zona y en el Valle del Chota. Un grupo de personas que actúan al margen de las buenas costumbres le ven a un adolescente, entre niño y adolescente, estaba entre 11 años, 10 meses y 12 años, y le traen a Cuenca y le dicen, te ofrecemos jugar en un equipo de fútbol, sin decirle ninguno de los equipos de renombre de nuestra ciudad. Le traen acá, pero fue utilizado este adolescente para ponerle prácticamente a comercializar, ¿sí? Droga en ciertas zonas. Todos conocemos que hay puntos neurálgicos en la ciudad. Este rato ya en toda la ciudad, pero hemos conocido que son el Arenal, ¿no es cierto?, el Barrial Blanco, conocemos que es el terminal terrestre. Y a este adolescente lo que hacen, ¿sí?, volviendo al caso, es que le ponen a vender, ¿sí?, droga. Y un rato de esos, claro, la policía se alerta, la DINAPEN, policía especializada de niñas, niños y adolescentes, y le retiene al adolescente, le aísla. Y cuando le aísla, le pregunta qué es lo que ha pasado y todo, dice, yo vine a Cuenca a jugar fútbol, me ofrecieron que me iban a encauzar eso, pero mientras tanto me dijeron, tienes que hacer esto. Vea usted cómo es utilizado un niño que pasó a ser adolescente, ¿no es cierto? Y que ya entró en este espacio nefasto que es la venta de drogas. Obviamente se subió un trámite, se verificó pues que era una persona vulnerable y se le aplicó medidas que de alguna manera le permitían contactarse con su familia biológica, con una tía, pues, puesto que no tenía padre, su madre también ya había migrado a alguna otra ciudad del país. Entonces era una familia completamente disfuncional que se vino, que no daba las facilidades para que ese adolescente se haya desarrollado. Y el adolescente, ¿qué buscaba? Un poco, ¿no es cierto?, de cariño, un poco, o ese espacio de buscar desarrollarse en el fútbol, ¿no es cierto? Que a cierta edad todos buscamos vincularlos con el deporte o algún espacio similar. Estamos de acuerdo en que no son imputables hasta los 12 años, posiblemente haya después figuras, pero ¿quiénes les inducen a los niños a ejercitar este tipo de comercio ilícito? ¿Tienen responsabilidades? ¿Cómo responden frente a la ley cuando se descubre que efectivamente en la investigación quienes les dieron la droga eran personas mayores de edad responsables de sus actos? Sí, yo creo que en ese espacio sí se debe desarrollar con mayor profundidad, ¿no es cierto?, en el Código Orgánico Integral Penal. Acordémonos que nosotros, como jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, aplicamos lo que dice el artículo 175 de la Constitución, y en ese artículo, en forma clara y precisa, dice lo siguiente, previo a responderle su inquietud. Dice, las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados. Esto quiero decirle a usted, ¿por qué? Porque ellos son encausados, ¿no es cierto?, o dentro de un expediente con un trámite especial que se establece en el libro 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y el COIP prácticamente es un código complementario, pero hay una legislación específica para esos niños, niñas y adolescentes, completamente diferente de la legislación ordinaria. Es por eso que cuando estamos en las audiencias con fiscales y defensores públicos, ¿no es cierto?, les digo, recordemos que esta es una legislación especial y que aquí sí se aplica el principio de interés superior del niño. Pero ese principio de interés superior del niño no quiere decir que le va a socapar, que le va a tapar, que le va a proteger a ese adolescente que violentó un derecho, sino más bien que ese principio, ¿no es cierto?, que se considera como toda una doctrina de protección integral,
va a buscar lo mejor para que luego del apoyo que el Estado le va a brindar, ¿no es cierto?, vuelva a reincorporarse a esa colectividad. Muchas de las veces los adolescentes, como dice usted, son utilizados por estas personas, personas que casi nunca van a salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos les dicen, ok, te entrego 20 fundas, listo, a tal hora te retiro y tienes un valor para vivir. Muchas de las veces les dicen y les vuelven consumidores a esos adolescentes, Ujú. para que se vuelvan drogodependientes y a la vez comercialicen y digan, no, tengo mi dinero para el desayuno, el almuerzo y también tengo para consumir. Entonces vea usted cómo esa cadena, sí, sí, cada vez se va volviendo más sólida, pero desde el punto de vista negativo hacia el adolescente. Entonces vea usted cómo, volviendo al primer punto que yo había tomado, cómo es tan importante que la educación sea desarrollado desde el preescolar, ¿no es cierto? Para que justamente los niños, niñas y adolescentes, como vuelvo a repetir, desarrollen un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, un pensamiento que les permita diferenciar entre el bien y el mal. Y para eso deben haber estas políticas públicas que yo le digo o que le planteaba en un principio. Sí, las políticas públicas tienen que desarrollarse en el país de mejor forma, pero utilizar a un menor, las personas adultas que utilizan a un menor, cuando se hace la investigación eh, para determinar la vulnerabilidad del joven, en fin, y se descubre quién le ha entregado la droga, quién le insinuó que viene a este tipo de circunstancias, ustedes ofician al Ministerio Público para que se inicie la acción penal a través de la Fiscalía, En, no en en, contra del joven, sino en contra de los proveedores. es que justamente dentro de esa legislación especializada se tiene que seguir dos procesos por separado, porque por un lado se le tiene que de alguna manera juzgar al adolescente por la infracción que cometió, ¿no es cierto? Y por otro lado, la justicia ordinaria ya se encargará de esa persona que le indujo o que le motivó o que le llevó a que el adolescente sí cometa tal o cual ilícito. Vea, en el tema del sicariato, sí, para volver a este tema que es muy importante considerar. Vea usted cómo los últimos casos en el año anterior y en el inmediato anterior, cómo, sí, acordemos del caso del fiscal que le mataron en Guayaquil, Ujú. acordemos del caso del policía, ¿no es cierto? Usted, vemos en los videos cómo claramente una persona adulta le motiva a un adolescente entre 14 y 15 años. ¿Sí ve? Pero Ya, claro, sí, les vuelven, sí, ¿cuál es la sanción, hablemos, más radical al adolescente? En ese caso, 8 años. Y claro. claro, a esa edad digo, 8 años y yo creo que es toda una vida. Lo que diferencia, ¿no es cierto?, a un adulto entre 30, 40 años, 8 años, dice que me dé una pena de 8 años por una muerte, no es nada. ¿Por qué? Porque vendrán, Claro, claro. ¿no es cierto?, las rebajas, se porta bien y todo. En cambio, para un adolescente, 8 años, para mí es toda una vida. Entonces, vea usted cómo varía completamente. Esta violencia de los grupos que aprovechan a la niñez, a la juventud, también por falta de políticas públicas, hay yo diría una mucha severidad o encubrimiento hacia los traficantes y al mismo tiempo, tal vez este tipo de medidas que se toman, aislarle, en fin, ¿no será una escuela del delito, Felipe? Sí, yo creo que si no se encausa de mejor forma, ¿no es cierto? Esto que en el Código Integral Penal se establece con mayor profundidad, ¿no es cierto? Este tema, digo, los adolescentes van a seguir siendo presas fáciles de estas personas que actúan al margen de las buenas costumbres y sobre todo de la ley, porque ellos, ¿qué es lo que qué es lo que les interesa a ellos? Mantener a este grupo de adolescentes, ¿no es cierto?, que les permitan cumplir con lo que ellos no pueden hacer. ¿Por qué? Porque si ellos hacen, las penas y sanciones son más drásticas que las que tiene un adolescente. Por un lado. Y por otro lado, acordémonos, ¿no es cierto?, que un adolescente, sí, por $1.000, vea, escucho que en Guayaquil, sí, por 30, $40 y muchas de las veces hasta por un almuerzo, sí, le dicen a quién tengo que eliminar. Entonces, vea usted, digo, cómo Correcto. está tan, tan, eh, tan
acabar ese espacio de la sociedad. Si ve, por la necesidad prácticamente de un adolescente, muchas de las veces por un par de zapatos le dicen, ok, te vamos a dar un par de zapatos y vas a tener el almuerzo de toda la semana. Necesitamos que termines con fulano de tal. Sí, Bien. y vea cómo ese adolescente, por esa necesidad, ¿no es cierto? Porque no tiene una conciencia plena, porque no tiene una conciencia sólida, sí, por falta de educación, por falta de oportunidades, dice, listo, traiga acá y yo hago. Y no ha pasado nada. Y más aún digo, recordemos que muchas de las veces estos adolescentes que de alguna manera se les ha dado medidas sustitutivas cuando pues hay la audiencia de flagrancia, sí, ellos a la semana o a los 15 días vuelven a cometer la misma infracción y no ha pasado nada. Completamente de un adulto en el cual digo, entra en conciencia, dice, no, ya tengo un juicio que me están siguiendo, tengo que ser muy cauto, me retiraré del trabajo, porque así es la jerga de los delincuentes, hasta que esto pase o se calme un poco. Bien, entonces vemos que efectivamente quienes ocupan a los menores cometen un delito, pero en la investigación que realicé justamente para esta entrevista, tres son los delitos que más se destacan. El sicariato en este caso que se ha puesto, si cabe la expresión, de moda, la prostitución infantil y el tráfico de drogas, utilizar a los jóvenes para el trato de drogas. ¿Esta es una violencia oficial por falta de políticas públicas o es un poco la degradación de la sociedad en su forma de expresarse? Yo creo que sí es parte de políticas públicas y también de la degradación de la sociedad. Por otro lado, digo, también es una forma de maltrato a los niños, niñas y adolescentes. Acordemos que eso está ya tipificado y está en la legislación, en el Código de la Niñez y Adolescencia. Habla sobre el tema del abuso sexual, el tema de la explotación sexual, el tema del tráfico de niños, ¿no es cierto? Vea usted, de alguna manera ya se establece con claridad, ¿no es cierto?, qué se considera como delito, ¿sí? Frente, en el espacio sexual, en el espacio, ¿no es cierto?, que estamos hablando sexual. En el tema del sicariato, en el tema de lo que usted ha planteado, en el tema de El drogas, son los mercadeo, casos sí. que, sí, son los casos que más se juzgan y son de permanente, ¿no es cierto?, eh, juzgamiento. El tema también de los robos de celulares, que de alguna manera, ¿no es cierto?, son hurtos menores. ¿Pero por qué? Porque ese adolescente requiere, ¿no es cierto?, ese celular, vender en 50, 80, $100 y con eso tiene ya para 2, 3 días, sí, de sus vicios, de sus alimentos, de sus gustos o de lo que él quiera. ¿Sí ve? Ahora, pasando de estos tres delitos graves que hemos analizado, tú acabas de decir, a lo mejor sustraerse un teléfono, convertirse en asesorista de los vehículos, en fin, este tipo de comportamiento de los jóvenes ha crecido dentro de la ciudad, ha crecido dentro de lo que tú examinas como juez, y los jóvenes están expuestos a estas nuevas modalidades de delito. Sí, yo creo que sí, se van desarrollando. Sin embargo, yo sí creo que de alguna manera, pues, este estado que estamos viviendo ha permitido, ¿no es cierto?, que baje un poco la violencia. No digo en forma general, y no digo que tampoco es la respuesta, ¿no es cierto?, pero de alguna manera ha permitido que toda la delincuencia baje un poco las armas. Y se siente, pues, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo en todo caso que es lo mejor, pero de alguna manera creo que hay que ser objetivos, hay que ser imparciales y también hay que considerar que sí ha permitido que baje la violencia y también este tipo de infracciones, pero no puedo decir tampoco que se han dejado de cometer, porque igual el adolescente que no tiene un hogar, que no tiene una cama para dormir, que no tiene una madre que le está esperando, ¿qué es lo que hace? Va y busca pues lo más rápido, lo más inmediato. ¿Qué hago? Veo ahí un muchacho que está caminando, le jalo el celular, me voy en la moto y voy viendo y ya tengo para sobrevivir, para cumplir, ¿no es cierto?, ese proceso que todos los seres humanos necesitamos. Alimentarnos, ¿no es cierto?, ir a nuestros gustos, ir a dormir o hacer lo que a uno le gusta. ¿Pero con qué? Con dinero fácil a través del hurto, del robo, ¿no es cierto?, o de la extorsión. Y Josué de Castro, uno de los tratadistas del derecho penal, dice que frente a la necesidad no hay ley que resista en este tipo de actos que estamos comentando. Estos delitos famélicos un poco son resultado de las faltas de las políticas públicas y al mismo tiempo está impulsada por los receptadores para la venta de los objetos robados. Claro que sí, ya son, yo sí pienso que son mafias. ¿Por qué?
muchas de las veces el robo de partes y piezas, sí, ya se sabe en dónde va a llegar las partes y piezas de su vehículo. Si le robaron una moto, ya sabe usted en dónde conseguir. Y muchas de las veces, esta delincuencia que es tan organizada, conoce ya sus datos y le llaman a extorsionar directamente a decirle, vea, sabemos que a usted se le se le perdió, sí, o usted necesita un computador de un SZ año tal. Usted puede conseguir por tal valor en tal lugar. Entonces vea usted cómo, sí, estas mafias, sí, saben absolutamente todo e incluso se adentran en su espacio personal para llamarle a usted directamente a la hora o 2 horas de haberse sustraído por parte de un adolescente, ¿no es cierto? Sí, es esa parte o pieza del vehículo. Entonces, vea usted cómo siguen siendo utilizados en este tipo de delitos. A veces la ciudadanía protesta porque los jueces, entre comillas, les ponen en libertad a los delincuentes, a los que se roban los celulares, a los que se roban las motos, en fin. Pero sería bueno que nos digas por qué a veces no se les, digamos, no se les puede penar, no se les puede castigar con pena privativa de la libertad, del aislamiento, pero las personas no entienden y creen que la administración de justicia es corrupta por esta fase que acabo de formular. Hay que diferenciar lo siguiente. Los dueños de la acción, ¿cierto? De acuerdo a la Constitución de la República, dice que es la Fiscalía. La normativa establece, ¿no es cierto?, que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de Ujú. oportunidad y mínima intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el fiscal, ¿no es cierto? O cuando se le coge, cuando se le detiene a un adolescente, que es el tema por el cual estamos comentando, ¿no es cierto? Fiscalía tiene que tener los elementos para pedirle al juez, ¿no es cierto?, que dicte las medidas pertinentes. Si es un tema radical, pues pedirá la pena de privativa de libertad. Pero en su defecto, si no tiene, el juez no puede, ¿no es cierto? El juez no puede disponer porque no es voluntad de él, porque no es el dueño de la acción. La acción le corresponde al fiscal. Yo no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que es en todos los casos el juez va a actuar de una forma en contra de la ley, pero quien tiene la potestad de solicitar las medidas pertinentes es Fiscalía y el juez, pues, en base a lo que se le aporte, disponer o no. En el tema de adolescentes infractores, acordémonos que son medidas socioeducativas completamente diferentes a las que se ventilan en la justicia ordinaria. Sí, completamente diferentes. Acuérdense que las medidas cautelares son, ¿no es cierto?, la obligación de presentarse ante la autoridad, la obligación de evitar se acerque a la persona que se le viene ante el derecho, a su núcleo familiar, incluso la prohibición de salir del país, completamente diferente. Hay exclusivamente, se encuentra establecida con claridad en la legislación las medidas cautelares de orden personal en contra de los adolescentes, que es diferente pues de las que consta el Código Integral Penal para los adultos. Dentro de las medidas, dentro de los conceptos, dentro de las filosofías a nivel mundial, el niño, la niña, el adolescente son sujetos de atención especial, tanto así que tienen un procedimiento para ser juzgadas sus conductas. Pero se dice entonces que esta flexibilidad de la ley permite que los adolescentes infractores vuelvan a cometer esta acción porque saben que a la larga están protegidos y no hay prisión. Entonces ahí viene la crítica. Si ya le acogieron 5 o 6 veces y nuevamente le ponen en libertad. Así es. Hay que en esto sí considerar qué son las medidas educativas, ¿no es cierto? Las medidas educativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como proveer el ejercicio de los demás derechos. Entonces, vea usted cuál es el objeto de las medidas socioeducativas. Justamente porque, como les decía hace un momento, un adolescente está en procesos, Ujú. en un proceso permanente de cambios. Entonces, lo que se busca, de alguna forma, es reincorporarle. Y hay un organismo, ¿no es cierto?, una entidad del Estado que tiene que canalizar las medidas socioeducativas que dispone el juez.
¿Qué quiere decir? Que si le dispongo, ¿no es cierto?, que la amonestación o dispongo que la imposición de reglas de conducta o el apoyo y orientación sociofamiliar a él y a su familia, esta institución del Estado tiene que ir revisando de que se vayan cumpliendo por el tiempo que dispuso la autoridad y luego informarle al juez, ¿no es cierto?, decirle, señor juez, usted dispuso tales medidas, el adolescente ha cumplido los 6 meses del año, ¿cierto? Los 3 meses con su madre, con su familia, por lo tanto, sí se ha hecho efectivo lo que busca la sociedad a través de la normativa, reincorporar a ese adolescente a la sociedad. Y acuérdese usted que incluso por el tratamiento especial, una vez terminado ese proceso, se tiene que eliminar todo Su ese hoja de vida, sí. expediente. Sí, Ujú. se tiene que prácticamente tiene Dejar limpio, sí. eso por un lado, y por otro lado, el expediente tiene que destruirse. No es como la justicia en un tema de alimentos o de divorcio, el proceso va a quedar ahí de por vida porque es un instrumento público. Aquí justamente se, eh, ese expediente se da de baja por completo, desaparece, porque es un adolescente que está en un proceso de desarrollo y que no cometió una infracción por alguna circunstancia de la vida. Pongamos un ejemplo para terminar el programa, Felipe. Como hay diversas formas de familia, la abuelita. Esto significa que el chico que se queda con la abuela porque sus padres migran. Significa que el muchacho queda desprotegido por sus padres, en fin. Esto implica que debemos tomar correctivos, porque si le damos las medidas socioeducativas, en fin, regresa a la casa y no hay esa asistencia y esa permanencia del concepto de familia, Felipe. Ya, como familias, a ver, hay diferentes tipos de familias, pues la Constitución es una Constitución garantista. Acordémonos que la Constitución, el artículo 1 de la Constitución dice que, ¿no es cierto?, vivimos en un Estado constitucional de derechos. Por lo tanto, la Constitución pasa a ser la columna vertebral del sistema legal. Y esa columna vertebral quiere decir que hay diferentes tipos de familias. Hay la familia, ¿no es cierto?, tradicional, la familia monoparental, la familia, ¿no es cierto?, que se desarrolla con los vecinos, etcétera, etcétera. Pero esa familia, ¿no es cierto?, se establece no solo por los lazos biológicos, sino por los lazos afectivos, por el lazo de calidez que se desarrolla. Muchas de las veces hemos visto que existen familias biológicas que no hay el afecto, el cariño y por lo tanto no se considera familia. Y más bien este adolescente se comienza a vivir, ¿no es cierto?, con su compañera y con los padres de su compañera que pasan a formar, ¿no es cierto?, o pasan a suplantar a sus padres. Vea usted cómo en este tema, en definitiva, en niñez y adolescencia, es el espacio de calidez, el espacio, ¿no es cierto?, que se le da a ese niño, a esa niña, para desarrollarse. Desgraciadamente se ha degradado el concepto de familia, Felipe, en este tiempo. Yo creo que sí, muchas de las veces son temas estrictamente de índole material, temas sumamente superficiales que impiden que la familia se consolide y sobre todo, ¿no es cierto? Para mí, como le vuelvo a repetir, el tema de la educación es fundamental. Yo creo que si se desarrolla una educación de calidad, ¿no es cierto?, va a permitir que un niño adolescente, ¿cierto?, sea un hombre de bien en la colectividad y yo creo que hacia allá debemos de encaminar más bien nuestras fuerzas o nuestra energía para que de alguna manera podamos, ¿no es cierto?, desarrollar personas, ¿no es cierto?, que sean respetuosos de los demás, que no violenten el derecho de las mujeres o que las mujeres no violenten el derecho de los hombres. Yo pienso que hay que, eh, hay que motivar, ¿no es cierto?, o crear una filosofía, ¿no es cierto?, de inclusiva, hay que motivar el respeto, hay que considerar, ¿no es cierto?, las condiciones necesarias para desarrollar una cultura, ¿no es cierto?, con conciencia social. ¿Y todo eso a través de qué? A través de la educación, ¿no es cierto?, a través de hacerles ver a a los niños, niñas, adolescentes, que eso les va a permitir, ¿no es cierto?, ser buenos, ¿no es cierto?, en cualquier profesión, arte u oficio que se desarrollen para que sean buenos, primero, para ellos, para su familia, para la sociedad y para la patria. Y esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar una sociedad libre, una sociedad justa y sobre todo muy humana.
Gracias, gracias. Señoras y señores, conversé hoy noche con el doctor Felipe Torres Borja, juez de la niñez y adolescencia, conferencista, profesor universitario. Muchas gracias por la sintonía. Mañana estaré con un nuevo invitado. Escúchenos, síganos también a través de Radio Entre Tintos y Papeles en la plataforma Zone. Gracias, Felipe. Buenas noches. A usted, Marco, muchas gracias. Y a todos los radioescuchas.